Y vamos a continuar nuestro estudio, amados hermanos. Estamos hablando acerca de un tema que tiene que ver con los mandamientos. Específicamente estamos hablando del mandamiento de no robarás, de no hurtarás. Pero dentro de este mandamiento hemos estado también viendo algunas cosas respecto a la honra que debemos dar al Eterno a través de lo que se ha establecido en la palabra, como son los diezmos, las ofrendas, las primicias. ¿Y qué sucede cuando nosotros no honramos al Eterno? ¿Sí? Porque a veces se nos olvida ese tema. Y ese es un tema crucial porque bíblicamente, amados hermanos, cuando nosotros no honramos al Eterno a través de lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, pues en realidad estamos robando, estamos hurtando. Y así esto les moleste a algunos, porque yo sé que este es un tema neurálgico. Es un tema sensible. Claro. De hecho, les comento de una vez, ya hemos recibido, sin haber abierto, ¿no? Esto, pero ya hemos recibido algunos mensajes que nos han llegado a través de WhatsApp de personas haciendo preguntas acerca de este tema, ¿no? Del tema que hemos estado hablando, de los diezmos, de las ofrendas, de honrar al Señor. Y pues obviamente las personas hacen las preguntas porque están interesadas Claro. en el aprendizaje, en entender. De hecho, pues hay personas, de acuerdo a los mensajes que nos envían, pues que de pronto no tenían la conciencia, porque eso es lo que hace la Torá. Es que la Torá tiene como producto, amados hermanos, generar conciencia en nosotros. Ujú. Es cuando la persona viene al Señor, empieza a escuchar la Torá, empieza a aprender la Torá, entonces aquel que practicaba, por ejemplo, el adulterio, que fue ya Tema que. un mandamiento que ya vimos, Ujú. y la persona viene y en su ignorancia, en su desconocimiento, cuando había apartado del Señor, se gozaba en el adulterio. Y eso era lo mejor. Y viene el Señor y es consciente ahora que eso que ha estado viviendo y que ha estado haciendo es pecaminoso. Al igual que hijos que deshonran a sus padres. Es algo pecaminoso. Y así como con los mandamientos que hemos visto. Pues con este mandamiento, algunos de pronto también ya han entendido que esa falta de honra al Eterno, pues en realidad está conllevando a que ellos vivan por fuera de la bendición del Eterno, porque están actuando en robo o están actuando en hurto, porque llamémoslo claramente, el no honrar al Eterno con lo que está establecido en la palabra, la misma palabra lo dice. Como cuando vimos días atrás lo que sucedió con Acán, ¿sí? Con Ujú. Aján, que él tomó de lo que era exclusivo del Eterno. ¿Y qué dijo el Señor? Me han Robado. robado, ¿sí? Lo dijo y usó la misma palabra que está en el mandamiento, no robarás, no robarás, no hurtarás. Se usa y el Señor dice, cuando toman lo que le pertenecía exclusivamente al Señor, ¿sí? Él dice, me han robado, le dice el Señor a Josué. Ujú. Le informa eso a Josué, hijo de Nun, a Yeshua, hijo de Nun, le informa esto. Entonces, nosotros debemos entender, a veces hacemos cosas por ignorancia, por desconocimiento, sin saber, pero el propósito es que todos nos ajustemos a la palabra. Entonces vamos a proseguir con el estudio de este tema del diezmo, ya que está despertando tanto interés en las personas. Y pues vamos a tener, pues, por lo visto, que abrir un espacio donde ustedes envíen sus preguntas a través de WhatsApp, sus inquietudes, porque nos gustaría conocer las inquietudes, las preguntas acerca de este tema, porque puede ser que las haya, ¿no? Claro. Entonces, pues el propósito es que las podamos solucionar, dar respuesta y que ustedes tengan una mejor orientación, ¿ok? Siendo este un tema tan sensible, porque la verdad sí que es difícil muchas veces hablar de este tema. Y es difícil porque lamentablemente hay que reconocerlo, este tema ha sido manipulado. Claro. Yo lo dije en el Sí, episodio pasado. sí, ya lo Totalmente. hemos dicho y lo reiteramos. Se ha manipulado, se ha llevado a que la gente no entienda lo que es honrar al Señor. Más bien se ha hecho de esto como una mercadería, ¿sí?
en donde se hacen promesas, una cantidad de cosas para que la gente dé. Y esto obviamente lleva a la desilusión a mucha gente, Claro, ¿sí? que Y hay también gente que caen se en estafa. siente, Es una sí, estafa. que se siente Estafada. estafado, ¿sí? Sí. Yo recuerdo antes de ir al tema como tal, y a mí me daba de verdad mucha vergüenza. En ese momento me encontraba yo en la ciudad de Bogotá y estaba escuchando yo por medio de unas emisoras para ese tiempo, estoy hablando ya de varios años atrás, la verdad son bastantes años atrás, pero escuchaba una emisora muy fuerte en Bogotá en la que se estaba promocionando, una iglesia estaba promocionando a través de esa emisora una actividad. Por ejemplo, y eso a mí me parece garrafal, terrible, eso es un abuso, ¿sí? Le decía a la gente, ¿sí? ¿Cuántos tienen deudas? ¿Tienes deudas? Bueno, entonces ven y trae, y mire lo que decían, trae el diezmo de tu deuda. No. O sea que si debía 10 millones de pesos, entonces trae 1 millón de pesos de tu deuda para que tu deuda sea cancelada. Yo decía, ¿cómo así que trae tu diezmo de tu deuda? Entonces manipulan estos temas, entonces las personas piensan que eso es así, pero es que eso no es lo que enseña la palabra, porque por ejemplo, en ninguna parte de las Ninguna escrituras parte. dice que nosotros diezmamos de nuestras deudas para que el Señor entonces nos provea para pagar esa deuda. Entonces imagínese una persona que esté bien endeudada, en una situación bien difícil. Entonces, en medio de esa situación, estando yo en Bogotá y que se estaba haciendo todo eso, entonces frecuentemente yo permanecí en Bogotá. Al pasar el tiempo, conocí una persona que participó de esto. Y la persona llorando, porque me lo decía, pastor, es que yo, es difícil a veces creer esto. O sea, yo estuve hablando con la persona y me decía, es difícil creer porque, mire, cuando el apóstol tal, me voy a Ajá. reservar el nombre, ¿no? Eso fue en Bogotá, dijo esto, la verdad, yo tenía un problema, tenía una deuda y yo me había atrasado porque yo había sacado una casa, tenía mi casita, Ujú. una casita de interés social, imagínense nada más. Y la sacó con mucho esfuerzo, pero con una deuda, pagando. ¿Qué pasó? La persona había tenido una situación difícil y no había podido hacer los pagos. Entonces le llegó la citación del banco en la que le informaron a la persona que la casa se la iban Mm. a rematar. Y cuando escuchó ella, sí, diezma, imagínese, trae el diezmo, trae la décima parte, el 10%, el diezmo de tu deuda. Y esta mujer, ¿sabe qué hizo en la angustia? Aquí en Colombia hay algo horrible que se llama los gota gota, ¿sí? Los gota gota son estafadores, llamémoslo así, Ujú. ¿sí? Que se aprovechan Claro, personas de de la necesidad. necesidad tan terrible que tienen las personas para prestarles dinero a unos intereses altísimos y luego prácticamente les arrebatan todo, les quitan todo. Ujú. Entonces ella me decía eso, pero yo creí, entonces fue tal mi fe que por eso fue, o sea, ¿qué hizo ella? Endeudarse más. Ay, qué feo. Entonces fue y solicitó a través de este tipo de préstamos que, vuelvo y le digo, son estafas, llamémoslo así, de gota a gotas. Aquí en Colombia no sé si eso lo practican en otros países, ¿sí? Entonces desesperada buscó a estos grupos que prestan y pidió prestado lo que era el 10% de la deuda que ella debía de su casa. Y fue y llevó ese dinero allá a esa iglesia donde estaban haciendo esto, con la confianza de que el Señor le iba a dar el dinero para pagar lo que debía de su casa y el banco no se la rematara porque se había atrasado ya en muchas cuotas. Ujú. O sea, ya se había atrasado en muchas cuotas, entonces el banco ya le había notificado que él iba a entrar en proceso de embargo, de confiscación, ¿no? La casa. ¿Y qué pasó? Le embargaron la casa y se la Ah. quitaron. Entonces esta mujer estaba pues muy mal,
por esa situación. Claro, cualquiera. Ella decía, ¿por qué? O sea, incluso ella Mm, cuestionaba era a Dios, claro. a Dios. Entonces, sí, yo entiendo, amados hermanos, que lamentablemente Hay muchas se ha veces. enseñado, pero se ha enseñado estos temas de manera errada, equivocada, de manera incorrecta. Ahora, el hecho que estos temas se enseñen de manera incorrecta no es culpa de la Biblia, porque la Biblia tiene estos temas, la Biblia sí los habla, sí los enseña, pero muchas veces se enseñan de manera incorrecta a como lo están en la palabra. Entonces, que se enseñe algo incorrecto de la Biblia, pues no es culpa de la Biblia. Es como que si alguien interpreta una pieza de Mozart o de Beethoven de manera incorrecta, pues no es culpa de Mozart, no es culpa de Beethoven, Mm, ¿sí? Si alguien interpreta una pieza que ellos compusieron. Entonces, asimismo, si alguien interpreta incorrectamente la Biblia, pues no es culpa de la Biblia ni es culpa del Eterno, Elohim. Entonces, por eso el propósito es que si vamos a entender este tema, pues lo entendamos correctamente. Entonces, yo le dije a ella, hermana, pero es que dígame, hermana, ¿usted ha leído la Biblia? Sí, la leo. ¿La ha estudiado? Sí. ¿En qué parte de la Biblia dice que uno diezma de la deuda? No, pastor, pero es que lo digo, como lo estaba diciendo el apóstol, tal, le dije, lo dijo un hombre. ujú. Y usted le creyó fue a las palabras de un hombre. Sí, pero como son los hombres de Dios, yo le dije, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermana. Claro. Y su responsabilidad también es verificar que lo que ese hombre, ese predicador, ese apóstol, lo que se llame, está enseñando, realmente sí sea bíblico. Esa también es su responsabilidad. Ahora, yo sé que se supone que para eso estamos los pastores, para enseñar la palabra De manera correctamente. correcta. Pero recuerden que también la Biblia enseña que habrá falsos maestros. Entonces les corresponde también a cada uno de ustedes verificar y no Comprobar caer que lo que están enseñando es real. en la estafa, digámoslo así, o en el engaño Mm, de un falso maestro. Amén. Entonces, respecto al diezmo, en el contexto hebreo, en el contexto antiguo, era entendido como la parte mínima con la que se honraba al eterno Elohim. Entonces, había que honrar al eterno y con lo primero que se honraba era ¿con qué? Con el diezmo. El diezmo, como lo dice su nombre, la palabra maaser en hebreo significa décima parte, el 10%. ujú. Eso es lo que significa maaser. Entonces, nosotros entendemos que esa décima parte era la parte que mínima. Entonces, el diezmo como tal es lo mínimo con lo que una persona honra al Eterno después de haber recibido su bendición, sus utilidades, sus ganancias. Entonces, yo obtengo un salario, o si hice un trabajo, obtengo unas utilidades, obtengo unas ganancias, pues de esas ganancias, de eso que obtengo, ¿sí? Separo lo que es que el diezmo, que es lo mínimo, es la base, o sea, el diezmo se constituye como en la base mínima con lo que se honra al Eterno. Ya después de haber honrado al Eterno con el diezmo, vienen elementos que luego también vamos a tocar eso, como la ofrenda o como la primicia, de lo que estuvimos hablando, por ejemplo, en el caso de Acán, que tomó lo que era lo primero del Señor. Entonces, el diezmo es eso. Entonces, para que entendamos, es la décima parte. Y se trataba de eso, de la décima parte de lo producido, no de una deuda ni de algo que nosotros no tenemos, ¿sí? Como una vez escuché a un pastor, también aclaremos esto, una vez escuché a un pastor decir, ¿cuánto quiere usted ganarse? Entonces, por decir algo, si la persona se ganaba, bueno, voy a usarlo acá en expresiones del peso colombiano, ¿sí? Digamos que si la persona ganaba, por decir algo, 1 millón, pero la persona dice, uy, pero yo me quiero ganar 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, este pastor decía, entonces, desde ya en fe, empiece a diezmar del salario que usted se quiere ganar.
Entonces la persona ganaba 1.000.000, pues y si recibe 1.000.000, pues ¿cuánto es el diezmo? Pues 100.000, ¿cierto? La décima parte. Pero si la persona, según ese pastor, se quería ganar, por ejemplo, 5 millones, se gana 1.000.000, pero se quiere ganar 5 millones, entonces empieza a diezmar de lo que usted quisiera ganarse y ponga a prueba a Dios. Imagine, pruebe a Dios a través del diezmo. Entonces incitaron a la persona, entonces la persona se gana 1.000.000, pero decía, no, pero voy a dar de diezmo 500.000, porque es lo que yo me quiero ganar. Sí, me quiero ganar 5 millones. Un engaño total. Eso tampoco es válido, amados hermanos. Es de lo producido. De lo producido. Ahora que si usted tiene, por ejemplo, siguiendo con 1.000.000 y Dios use 100.000, ese ya es su diezmo. Que si usted ya quiere dar algo más, bueno, eso ya se llama ofrenda. Y eso ya tiene que ver conforme a la voluntad del corazón. ¿Sí? De acuerdo a eso. O sea, digamos que esa sería la segunda milla, si la queremos ver pues desde esa perspectiva, ¿no? Cumplo con mi primera milla, que es el diezmo, y la segunda milla, pues la ofrenda, que ya es lo del corazón. Pero eso de que yo voy a diezmar con base a lo que yo quisiera ganarme. Entonces, si la persona se gana 1.000.000 y dice, yo me quiero ganar 10 millones, entonces le tocaría dar todo el salario. Terrible. Y eso no es así. Un engaño total. Entonces, sí, lamentablemente, se han dado ese tipo de manipulaciones, de engaños, de estafas. Y que con tristeza, Carlos, son iglesias que tienen un poder de miles y miles de personas. Sí, que llegan a tantos miles de personas que uno dice, Dios mío. Sí, porque son mega iglesias. Sí, porque justo ese evangelio de prosperidad, que así se llama, tiene mucha, pero mucha cantidad de personas a las que llegan. ¿A qué están llevando allí? A la codicia, ¿no? Porque más lo que se está expresando es la codicia. Y yo no estoy diciendo que sea malo uno aspirar a ganarse más. Pero la persona, ¿qué está haciendo realmente para poder generar más ingresos? Es que no se trata de que yo voy a diezmar lo que yo quisiera ganarme, como si se tratara de la varita mágica, como si se tratara de la lámpara mágica, ¿no? Voy a frotar, el diezmo es la lámpara mágica, la voy a frotar, ¿sí? Dame el deseo que tengo de lo que quiero ganarme. Terrible. Entonces, el diezmo viene como resultado de lo producido, de lo que gano, de allí, de eso que yo he producido, de eso diezmo. Mientras que las ofrendas y las primicias se daban en la antigüedad de acuerdo con la voluntad del corazón de cada uno, ya que se daban después de que cada persona había cumplido el diezmo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando hubo la restauración del templo y se reconstruyó el pueblo, después de haber estado cautivos en Babilonia, en Babel, ¿sí? Recuerden que el pueblo de Israel, el pueblo judío específicamente, la parte del sur que llegó a conocerse como Yehudá, los yehuditas, ¿sí? Entonces fueron llevados cautivos a Babilonia, a Babel, por mano del emperador Nabucodonosor. Los llevó. Pero cuando ellos regresan, después de todos esos años de exilio, de cautividad, cuando nosotros leemos Nehemías, lo primero que ellos hicieron en el libro de Nehemías, en Nehemías, lo primero que ellos hicieron fue que empezaron a hacer todo lo que dice la Torá. Cuando usted lean el libro de Nehemías, y empezaron a encontrarse con una cantidad de cosas que ellos desconocían, que ellos no sabían que eso estaba establecido. Pero cuando empezaron a leer la Torá, dice que la leían desde por la mañana hasta el atardecer y querían más y más. Y mientras más la leían, querían leerla más porque descubrían muchas cosas. Entonces, en medio de todo eso de organizar su vida conforme a la Torá, ellos obviamente también reconstruyeron, entonces fueron a la reconstrucción del templo, porque recuerde que Jerusalén estaba en ruinas, y la ciudad y todo eso, y obviamente el templo, y lo tuvieron que reconstruir. Entonces hicieron toda la reconstrucción del templo. Al reconstruir el templo, pues se reactivó toda la parte del sacerdocio, en ese entonces el sacerdocio levítico.
Y dice en Nehemías 12:44, y me gusta de pronto esta forma en que lo dice allí, dice Nehemías capítulo 12, versículo 44, dice, en aquel día fueron nombrados los varones que estarían a cargo de los almacenes de la tesorería de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. Mire esto, ¿de qué? De las ofrendas, las primicias y los diezmos. ¿De qué habla la Biblia? De las ofrendas, primicias y diezmos. Eso es lo que habla la Biblia. Entonces dice que se nombraron aquellas personas que iban a estar a cargo de esos almacenes, de llevar allí, ¿no?, todo lo que tenía que ver con ofrendas, primicias y diezmos, todos los almacenes o depósitos, ¿sí? Entonces, a cargo de esos almacenes, literalmente dice de la tesorería de las ofrendas, primicias y los diezmos. Literalmente dice tesorería. Si usted busca en el diccionario, va allí a una Biblia interlineal y busca allí en el diccionario, se va a dar cuenta que literalmente dice tesorería. ¿Sí? La tesorería. ¿De qué? De las ofrendas, las primicias y los diezmos. ¿Ok? Para que guardaran en ellos, en esos almacenes, la recaudación que se hiciera en los territorios de las ciudades. Entonces, ¿qué iban a guardar en esos almacenes? Pues toda esa recaudación. ¿La recaudación de qué? De ofrendas, primicias y diezmos, que obviamente el pueblo iba a estar dando. Dice acá, para que guardaran en ellos, en aquellos almacenes de la tesorería, la recaudación que se hiciera en los territorios de las ciudades, según la contribución establecida en la Torá. Mire, esto está establecido, ¿en dónde? En la Torá. O sea, no es algo que se ha inventado una persona, sino que es algo que está establecido en la Torá. Y recuerden que la Torá es la palabra de Elohim, es la palabra de Dios, la palabra de Yahweh. Entendamos eso, ¿no? Cuando hablamos de la Torá, es la ley de Dios, es la ley de nuestro Padre Celestial. Entonces, hay una contribución que está establecida, está normatizada, ¿sí?, por la Torá. Hay una normatividad y esa está establecida. ¿A través de qué? Ofrendas, primicias y diezmos. Entonces se recogían esa contribución que está establecida en la Torá para los sacerdotes y los levitas. ¿Y por qué? Porque había gozo en Yehudá en cuanto a los sacerdotes y los levitas que fueron designados al ministerio. Entonces, mire que parte de esto, de esa contribución de honrar al Eterno, es que la gente también se goce y se alegre con sus ministros, ¿sí? En realidad, no porque, es que yo voy a dar, porque entonces se ha estado enseñando a dar por necesidad. Voy a dar para que el Señor me bendiga. Voy a dar para que se me haga el milagro. Voy a dar para pagar la deuda. Voy a dar, incluso hay gente que da para que el marido borracho cambie, ¿sí? El marido infiel cambie. Entonces voy a dar una ofrenda para que mi marido cambie, como si se tratara de la fuente de los deseos. Yo no sé si en otros países, pero aquí en Colombia se acostumbraba y se acostumbra hasta el día de hoy, ¿no? Aquí hay lugares en donde uno va y hay fuentes de agua y la gente tira monedas. Y usted ve eso lleno y repleto de monedas y la gente se para allí a pedir un deseo, ¿no? ¿Sí? Esto también se veía en El Chavo del Ocho. Sí, cuando... Ahí. Entonces han tomado esto como si fuera la fuente de los deseos. Ay, entonces voy a dar para que Dios me bendiga más, para que me multiplique, para que me dé una mejor casa, para que me dé un mejor carro, para que me dé una mejor esposa. No, no, ellos lo hacen, ¿no? No nosotros no. No, claro que no. Ya me están pateando por acá por debajo. Entonces, muchos hacen eso y usan de manera especulativa el honrar al Eterno. Cuando el honrar siempre está establecido
después de que el Señor te haya bendecido. Por eso se dice, conforme el Señor tu Dios te haya bendecido. Claro, si el diezmo es la décima parte, pues yo doy de acuerdo a lo que el Señor me ha bendecido. Si el Señor me dio 1,000,000, pues 100,000. Si me dio 100,000, pues 10,000. Si me dio 10 millones, pues 1,000,000. Así. O sea, pongo ejemplos. Claro, conforme el Señor me ha bendecido. Es muy natural. Es simplemente eso. Y la ofrenda y las primicias también. Entonces, es después de que el Señor nos ha bendecido. Y aquí ellos estaban gozosos de tener a sus sacerdotes que les iban a ministrar, aquellos sacerdotes que estaban allí designados al ministerio sacerdotal, porque iban a recibir la bendición a través, la enseñanza a través de sus sacerdotes, de sus ministros. Entonces, vemos que cuando el Señor realmente empieza a restaurar las vidas de las personas, así como estaban siendo restaurados ellos, porque recuerden que vienen de un cautiverio, vienen de una condición de esclavitud, llamémosla como tal, ¿sí? de estar sometidos a un imperio, como lo estuvieron al principio con el imperio babilónico. Entonces salen de esa condición, ahora pueden regresar libres a sus tierras. Y entonces esa libertad que tienen, que se traduce en el gozo de poder vivir conforme a la Torá, porque dice que ellos lloraban cuando escuchaban la Torá y todo eso. Entonces había un gozo por hacer todo lo que decía la Torá y pues un gozo con sus ministros, ¿sí? Con sus sacerdotes. Entonces ahí vemos en Nehemías que se nos habla precisamente de esas tres cosas, ¿no? Ofrendas, primicias y diezmos. Conforme a lo que está establecido en dónde, en la Torá, en la ley. Y el pueblo lo hacía con gran ¿qué? Gozo, como debe ser. Como debe ser, porque yo debo siempre honrar al Señor con gozo, ¿sí? Con esa alegría. Debe caracterizarlo a uno, esa alegría. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha bendecido, ¿sí? Eso. Entonces, nosotros debemos entender esto. Ahora, hablando respecto al diezmo, tenemos un ejemplo muy grande de lo que de la persona que denominamos y que se conoce como el padre de la fe, ¿sí? Abraham, conocido como el padre de la fe, ¿sí? Así en muchos, ¿no? Como en cuanto a ciertas ciencias, ¿no? Por ejemplo, en la psicología, se le llama padre de la psicología Sigmund Freud, ¿cierto? El padre de la psicología, el padre de la evolución, ¿sí? Entonces también que se dan, se le conoce a Charles Darwin, ¿no? Que se dan así, pues, estos títulos y todo esto, ¿no? Pues porque han desarrollado, han aportado cosas así. Obviamente no creo en eso de la devolución, como está dado por Charles Darwin, ¿no? Aclaro, ¿sí? Solamente estoy citando como lo citan algunos, ¿sí? En cuanto a títulos que se dan, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender, amados hermanos, que aquí pues a la gente le llama como un título a Abraham el padre de la fe. Y en Génesis capítulo 14, versículo 17, nos vamos a encontrar algo sorprendente. El contexto de esto antes de leerlo. Recuerden que el Señor había bendecido grandemente al siervo Abraham. Él había salido de su tierra donde estaba y lo había bendecido tremendamente, ¿sí? Grandemente. Él había salido acompañado de un sobrino, Lot. Y Lot, ya un hombre también, hecho y derecho, tenía también sus cosas. Claro. Tenía sus siervos y tenía su ganado. Y dice que empezaron a rivalizar, a tener problemas. Se presentaron enfrentamientos entre los siervos, entre los empleados, los servidores de Abraham y de Lot. Entonces, para no discutir entre ellos y no llegar a un problema familiar, entonces Abraham le dijo, pues tú eres mi sobrino, y lo tenía como un hijo porque su padre había muerto y él lo había criado. Entonces, para que no haya problema entre nosotros, mejor es estar aparte, ¿sí? A veces eso sí que es muchas veces necesario, ¿no?
Sí, ¿sí? otra tienda. Sí, cada uno por su Cada en su lugar para evitar, digamos, tantos problemas. Y así fue. Entonces, tanto que Abraham le dijo a Lot, pues escoge qué es lo que tú quieras y a dónde quieres ir. Y él escogió el valle que estaba hacia Sedom, hacia Sodoma. Y allá se fue a vivir con su gente, con sus criados, con todo, su ganado, con todo. Se fue allá. Dice la Biblia que un hombre, que era un rey de una región, de una de las regiones allá, quería conquistar otras regiones y se levantó para unirse con otros reyes y atacar ciudades como Sedom, como Sodoma, y las atacó. Y fue tal el impacto que este rey, llamado Kedorlaomer, sí, Kedorlaomer, este hombre se hizo al botín de todos y se llevó secuestrada a todo el mundo. Ujú. Entre esos se llevó secuestrado, o sea, bajo cautiverio, Mm. secuestrado como para esclavizarlos a Lot y su casa. Entonces le trajeron la noticia a Abraham. Abraham, el rey Kedorlaomer, atacó Sedom y otras ciudades, las venció, las derrotó y se llevó cautivo a todos a sus habitantes, incluyendo a tu sobrino Lot y a su familia. Y cuando se los llevaban cautivos eran para llevárselos como esclavos. Claro. Cuando Abraham se dio cuenta de esto, dice la Biblia que se armó de un grupo de hombres que él tenía allí, pues de sus trabajadores, de sus siervos, porque tenía bastantes allí. Se armó con un grupo de esos para ir a enfrentar a este rey, Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con Kedorlaomer, porque no solamente fue Kedorlaomer, sino que con él estaban otros 4 más. Entonces era un ejército poderoso el que se había armado. Y Abraham fue a pelear contra ellos. Y lo tremendo y lo glorioso, amados hermanos, fue que estas ciudades tan grandes y poderosas no pudieron resistir la fuerza de Kedorlaomer y sus acompañantes, los reyes que lo acompañaban con todos sus ejércitos, pero Abraham, con un grupo reducido de personas frente a todos esos ejércitos, los venció. Y que no creo que tuvieran estrategia No, y él militar, no era porque él un era, guerrero, pues, como pues dice tal. uno que no, que no No, tenía pues sí, ejército, sí, sí, lo, preparación militar para claro, eso. pues no, Y se fue y los venció. el Señor Y no ahí. solamente a través de vencer a estos reyes, sí, claro, fue el Señor, y eso se lo va a decir precisamente un Mm. hombre, un sacerdote. Entonces, él los vence, entonces logra liberar a su sobrino, pero al derrotar a este rey y a los otros reyes, pues no solamente quedó en libertad Lot y su familia, sino que también quedaron Todos. todas las demás personas, incluyendo los reyes Ujú. de esos pueblos que habían sido derrotados. O sea, los reyes eran llevados como esclavos. Entonces, se acostumbraba, escuche bien, que esto era algo normal, era algo natural en el tiempo antiguo, que cuando alguien peleaba contra otro rey, contra otra nación, otro pueblo, quien obtenía la victoria se cogía todo el botín. Es decir, todo el oro, la plata, los bienes y todo lo que le pertenecía a ese pueblo se lo quedaba. ¿Sí? Entonces, Abraham, pues, vino allí y los venció. Él no quiso tomar todo el botín, porque lo que dijo, porque de hecho el rey de Sodoma, le dice a él que se quede con todo. Y Abraham dijo, no voy a tomar nada. O sea, no voy a tomar más que todo lo que se necesita para la manutención de todos los hombres que yo traje. Ujú. Porque pues obviamente Claro. se trajo eso para manutención y todo eso, o sea, eso. Pero no voy a tomar nada más, o por lo menos personalmente, voy a tomar lo que corresponde para todos los hombres que pelearon y todo eso. Ujú. Pero para mí no, que como él el que lideró todo eso, él tenía derecho a quedarse Todo. con todo. Y él dijo, no, para que no se diga el día de mañana, que el rey de Sedom, ¿sí? Enriqueció. Fue el que me enriqueció Ujú. porque tomé sus riquezas. No, porque el que me enriquece a mí es el poderoso, Amén. es el eterno. Mm. Pero obviamente él había tomado parte de ese botín que iban a repartir entre todos los hombres que lo acompañaron, porque era la ley en ese entonces, ¿no? Claro.
que se tenía. Pero como él era el que estaba al frente, pues obviamente él era el que tenía ese botín para repartirlo. Pero cuando estaba allí con el botín para repartirlo, sucedió algo. Dice el Génesis 14, 17. Génesis 14, 17 dice: y mientras salía el rey de Sodoma, para recibir a Abraham, porque él iba hacia el encuentro de Abraham, ¿cierto? Por esto, cuando éste regresaba de haber derrotado a Kedorlaomer, a ese rey, y a los demás reyes que estaban con él en el valle de Shavé, que ahora es el valle del rey, ¿sí? Entonces cambió de nombre de Shavé a el valle de Melech, ¿sí? Rey. Malquisedec, aparece un personaje allí llamado Malquisedec, rey de Shalem. Shalem viene de Shalom. Shalem es lo que luego, posteriormente, se va a llamar siglos después Jerusalem. Jerusalem. Entonces había un hombre que gobernaba la región de Shalem, llamado como Malquisedec. Dice que llegó hasta él, hasta Abraham. Y estoy diciendo Abraham porque en ese momento todavía no se le había cambiado el nombre a él. Como tal, no se le había dado el nombre Abraham, sino que se le llamaba inicialmente Abraham. Llegó hasta él con pan, es decir, con alimento y con vino. Y como sacerdote de Elión, es decir, como sacerdote del Dios Altísimo. O sea que este era un hombre muy especial, porque era un rey que gobernaba sobre una nación, pero también al mismo tiempo era ¿qué? Sacerdote. Una figura total y gloriosa, ¿sí? Del Mashiach, que es rey y sacerdote. Mire que en el pueblo de Israel las figuras van a estar separadas. O sea, unos van a ser los sacerdotes, otros van a ser los reyes. Pero no había uno que fuera rey y sacerdote al mismo tiempo. Pero en este caso, este hombre lo era. Sí, era rey de una región, pero también era sacerdote ¿de quién? No de cualquiera, no de un dios pagano. Era sacerdote de el Elión, es decir, Dios Altísimo. El Elión, Dios Altísimo. Él es Dios, él la contracción de Elohim, y Elión significa altísimo, el que está por encima de todo y nadie por encima de él. O sea que estamos hablando del Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, como lo voy a decir ahora. Dice, y este hombre, como sacerdote, porque aunque era rey, se presentó ante Abraham, vino ante Abraham, pero ¿como qué? Sacerdote. Como sacerdote. Y por eso, porque el que tenía la autoridad para bendecir era el sacerdote. Lo bendijo diciendo, bendito eres Abraham de el Elión, es decir, del Dios Altísimo. Es decir, el mismo Dios al que este sacerdote servía, era el Dios ¿de quién? De Abraham. Bendito eres Abraham del Dios Altísimo, dueño de cielos y tierra. Y esto es clave acá, amados hermanos. El diezmo, ¿sí? Está intrínseco, está unido, ligado a reconocer quién es el Dios Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El creador de los cielos y la tierra. Es el dueño, el Señor, el soberano, el que tiene la potestad. Es el dueño absoluto ¿de qué? De cielos y tierra. Por eso cuando nosotros honramos al Padre Eterno con los diezmos, lo que estamos haciendo es reconocer que Él es el dueño de todo, que Él es el dueño de mi vida, que sí, tengo una vida que Él me ha dado, pero Él es el que dispone de mi vida.
Que tengo un trabajo, que tengo un negocio, que tengo un emprendimiento, que tengo una empresa, lo que sea, el Señor es dueño de todo eso. Aún del trabajo, estoy contratado en una empresa, el Señor es dueño de esa empresa. Pero los dueños de esa empresa son ateos, no importa. El Eterno es dueño de todo. Que ellos no crean es otra cosa. Que Él es dueño del puesto, del trabajo que cada uno tiene. Que es dueño de la empresa que cada uno tiene. Si usted tiene una empresa, gloria a Dios, pero el Señor es el dueño. Porque es que Él es dueño de todo, aún de nuestra vida. Entonces el diezmo es un reconocimiento, amados hermanos. Es que el diezmo no se da porque el Señor, el Eterno, tenga necesidad. Entonces hay gente que dice, no, yo no doy el diezmo porque ¿acaso Dios tiene necesidad? No es que acaso es por la necesidad de Él. Es porque nosotros a través del diezmo hacemos un ejercicio continuamente. Reconocer quién es el dueño de nuestra vida. ¿Quién es el Señor? Por eso muchos le llaman a Él Señor, pero se lo llaman de labios. Como dijo el Señor Yeshua, ¿sí? Una vez hablando incluso con algunos de la clase religiosa. Por eso está escrito, dijo el Señor Yeshua, este pueblo me honra solamente de labios, porque su corazón está apartado de mí. Sí, hay mucha gente que reconoce, ay, sí, Diosito lindo. Hay gente que dice, ay, sí, mi Diosito, Dios, y habla de Dios y habla de Señor y todo eso, y no honra al Eterno, por ejemplo, con el diezmo. Porque no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que le llame a Él Dios, Dios mío, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Porque esto tiene que ver con una conciencia. Entonces, cada vez que recibimos algo, mi conciencia me debe decir, wow, tengo acá la bendición que el Padre Eterno me ha dado. ¿Sí? Nos consignan, porque hoy se usa eso, ¿no? A la cuenta, ¿no? Vemos allí, gracias Señor, recibí mi salario, recibí el pago, ¿sí? Obtengo las ganancias de mi negocio. Gracias, Padre. Sean lo que sea, si soy un empleado o si soy un empresario, si soy un emprendedor, si tengo mi propio negocio, lo que sea. Recibo, gracias, Padre, porque tú has bendecido mi vida. Me has provisto, Señor, para mí, para mi casa. Me has dado tu bendición. Por eso el Señor dice, cuando tengas abundancia, no digas, mi brazo fue el que lo hizo, mi poder. No, yo lo hice todo con mi sabiduría, con mi capacidad. Es que para eso he estudiado, para eso me he capacitado, para eso me he esforzado, para eso me he sacrificado. Soy yo, no tengo que darle gracias a nadie. No. Gracias al Eterno que nos permite capacitarnos, estudiar, avanzar, prepararnos, porque eso nos ayuda a mejorar nuestra condición salarial, nuestra condición económica. Pero independientemente de todo lo que nosotros hacemos, debemos entender que es el Señor el que nos permite hacer todo. ¿Sí? Si tuvimos la oportunidad de estudiar, de prepararnos y a través de ese estudio, esa preparación, obtener un mejor ingreso, un mejor puesto, un mejor empleo, pues ¿quién es el que nos dio esto? El Eterno. Que el mundo no lo quiera reconocer, que la gente no lo quiera reconocer, es otra cosa muy diferente. Pero no se supone que nosotros debemos hacer entonces lo mismo. No lo reconocemos a Él, ¿no? Nosotros le reconocemos. Entonces, dueño de los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién era el Dios de Abraham? El dueño de los cielos y la tierra, el Señor, el amo de los cielos y de la tierra. Ese era el Dios de Abraham. Y por eso dice acá el versículo 20, y bendito es el Dios altísimo, el Elión, vuelve y lo menciona con ese título, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Entonces le notificaron a Abraham, esa victoria que usted obtuvo no fue suya, para que no se le vaya a subir el ego, que Abraham fuera, llegué con unos hombres y mira, imagínense, derroté a Kedorlaomer, lo derroté.
wow, se va a escribir acerca de mí esta gran victoria, porque en aquellos tiempos se glorificaba mucho las victorias de los Sí, hombres, claro. ¿sí? Muy Se glorificaba así, quedaban, sobre todo cuando habían hecho una gran hazaña, entonces eso quedaba escrito. Entonces, este sacerdote de una vez le está diciendo, fue el Dios Altísimo el que te entregó a todos esos enemigos, a todos esos adversarios en tu mano. No fuiste tú, no fue el poder Fue de tu tu fuerza. mano, no fue tu fuerza, fue que el Eterno los tomó y los puso en tu mano. Así que si obtuviste la victoria fue gracias al Dios Altísimo. Así que si obtengo mi ingreso, si obtengo mi salario, si obtengo un beneficio, si obtengo una utilidad, no porque yo soy muy ágil para hacer negocios. No, es que a mí nadie me gana en los negocios. Yo soy un tremendo para negociar y mire el emporio que he montado, mire toda la empresa que tengo y sacan pecho. No, es que lo he hecho yo y eso me ha costado trabajo y desde abajo, pero mira ahora en lo que estoy, donde estoy. Y hay gente que habla así. Hay otros que de pronto empezaron en un empleo básico muy bajo y poco a poco han ido escalando y ahora tienen un puesto ejecutivo en una muy buena empresa y ganan un muy buen salario. Tienen un muy buen salario. Ah, no, es que a mí me ha tocado esforzarme, sacrificarme y con mucho sacrificio lo he hecho. Ah, qué bueno, lo felicito. Pero es el Eterno quien te ha provisto todo eso y te lo ha puesto En tus manos. en tus manos. Ese puesto, ese empleo que tienes ahora, que gozas de grande bendición, lo puso el Señor en tus manos. Ese empleo en el que estás empezando, que tal vez no sea la octava maravilla, pero el Señor lo puso en tus manos, Él es fiel allí. Es que si nosotros somos fieles al Señor en lo poco, en lo mucho vamos a ser puestos, amados hermanos. Pero no podemos permitir que se nos levante el ego de creer que es que somos nosotros y todos lo logré y todo esto. No, siempre la gloria para el Señor. Y la forma de reconocer esto es, Señor, lo has puesto en mis manos, has traído este beneficio, has traído esta bendición, has traído este salario, este pago a mi vida, para mi casa, lo has puesto en mis manos, Amén. en mis manos. Y por eso, Señor, como tú los pusiste en mis manos, de eso te honro, de eso saco el diezmo. Entonces, cuando este sacerdote se acerca a él y le ministra de esta manera y le habla de esta forma, ¿qué hace Abraham? Y Abraham le entregó el diezmo de todo. ¿De cuánto? De todo. Recuerden que él había tomado parte del botín que iba a repartir entre todos, porque él para él mismo como tal no tomó, pero sí había tomado parte del Claro. botín, lo dice ahí la palabra, para repartírselo a todos los que lo acompañaron. Pero él que dijo, no, a ver, yo tomé un botín, yo fui el que lideré esto, y de todo ese botín que tomó, dice que llegó y le entregó. Ahora, miren, vamos a analizar varias cosas. Observen primeramente que el sacerdote no viene predicándole acerca del diezmo, ¿no? No viene diciéndole, Abraham y el diezmo, mira, diezmo, venga, diezme para que el Señor lo bendiga. Quiere decir que ya esto estaba interiorizado ¿en quién? Claro. En Abraham. O sea, la práctica del diezmo ya estaba interiorizada en Abraham. Ahora, esto no es un encuentro casual con este sacerdote. Esto que nos están narrando acá nos está mostrando que ya había una relación entre Abraham y este sacerdote. Y que sin lugar a duda, y es lo que yo creo, amados hermanos, este sacerdote jugó una parte fundamental en la vida de Abraham, en el entendimiento de la palabra y del conocimiento del Eterno. Porque si de repente se le acerca a alguien, él sin conocerlo, como por qué él le va a dar el diezmo. Claro, ya lo conocía. Ya sabía quién era. O sea, le aparece una persona ahí bien y le dice, uy, Abraham, muy bien, bendito eres.
Él ni siquiera se le presenta y dice, venga, yo soy el rey de Shalem y yo soy el sacerdote. No, en realidad lo que la palabra está diciendo es quién, está describiendo quién fue el que se le acercó a Abraham. Pero él no llega diciéndole, venga, venga, Abraham, usted no me conoce, pero de una vez le digo, yo soy rey de Shalem. Mi nombre es Malquisedec y también soy sacerdote. Oyó, y el que lo bendijo es el Dios Altísimo. Entonces Abraham de una vez, bueno, tenga pues el diezmo. No. Aquí nosotros Él les saluda. tenemos que entender, sí, por eso le traía pan y vino, Claro, porque lo conocía. Venga que ya. le trae, sí, representación del alimento de lo que hacen los sacerdotes, que es traer alimento. Mesa. Obviamente aquí se sirve la mesa espiritual. Esto, entonces viene así y viene a bendecirlo. Ahora, lo viene a bendecir. Y eso de bendecir no cualquiera iba bendiciendo a otro. Y no le recibía, no cualquiera iba recibiendo la bendición de otro. Venga, no, ¿cómo así? De hecho, siempre debía ser bendecido una persona por uno que era superior. Y Abraham, al recibir esta bendición, y entendemos que la recibió precisamente por su actitud humilde, inmediatamente le entregó a este sacerdote todo el diezmo. Todo el diezmo, de una vez, le entregó. Sin pensarlo dos veces, sin decir, bueno, Señor, devuélveme el doble, nada de eso. ¿Sí? Entonces, ya este era un concepto que Abraham tenía. No fue que lo aprendió allí y que ese sacerdote se lo enseñó allí, venga, lo va a enseñar qué es el diezmo. No. Ya era un concepto que él manejaba y lo manejaba muy bien. Tenía una relación con este sacerdote. Entonces, Abraham, al entregarle el diezmo a él, porque el diezmo se entregaba a aquella persona que ministraba la palabra, que enseñaba la palabra a otro. Claro. Como quedó establecido luego para Israel, que como los sacerdotes de la tribu de Leví eran los que ministraban para ellos la enseñanza, la palabra, eran los que administraban la Torá para el pueblo, entonces el pueblo debía darles los diezmos a ellos, ¿sí? Como esa forma de compensación o de pago, de salario que Dios había puesto, como lo vimos en el Shabbat pasado. Entonces, es una forma natural de reconocer, este es un sacerdote de Elohim, yo recibo de él, entonces él era instruido por este sacerdote. Por eso de una lo reconoce y le entrega el diezmo de todo. No dice todo esto, pero automáticamente se infiere. O sea, todo esto se deduce, porque sería absurdo creer que este hombre, Malquisedec, era un desconocido para Abraham. Y eso lo podemos corroborar incluso, amados hermanos, en la carta a los Hebreos. Quiero que vayamos, por favor, a Hebreos rápidamente. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos ahí a leer Hebreos capítulo 7. Mire esto, para que veamos realmente la situación acá. Dice Hebreos 7, versículo 1. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Ibrim en hebreo. Ibrim en hebreo. Sí, Ibrim en ibrit. Sí, claro. Sí, Ibrim. ¿Sí? Entonces, dice aquí, versículo 1, pues aquel Malquisedec, van a hablar de aquel hombre, de aquel sacerdote que se llegó ahí a Abraham, le salió ahí al camino, pues aquel Malquisedec, el rey de Shalem y sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham y lo bendijo cuando regresaba de haber derrotado a los reyes. Al mismo a quien Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primeramente, a ese hombre, a Malquisedec, se le interpreta como rey de justicia. Eso es lo que significa Malquisedec. De hecho, Malki significa literalmente mi rey. Y Sedec, justicia, es decir, mi rey de justicia. Literalmente. ¿Sí? Entonces se le interpreta como rey de justicia.
y luego rey de Shalem. Entonces, primeramente era el rey de qué? De justicia. Es decir, rey de qué? De paz. Shalem, de paz. Por eso nosotros esperamos la nueva Jerusalén, que es la ciudad de paz, pero la verdadera, ¿no? La verdadera. Del cual, mire, de ese Malquisedec, de ese hombre, de ese sacerdote que dice la Biblia, del cual no se conoce acerca de su padre y su madre, de su genealogía, de su nacimiento, del final de su vida. Semejante a este ha sido constituido el Hijo de Dios, el cual permanece como sacerdote continuamente. Si usted escuchó la forma en que yo le leí, tal vez va a ver que está un poco diferente en su versión. Claro. ¿Sí? Lo primero que dice es que no se conoce quién fue su padre y su madre. O sea, se desconoce. No es que no tuvo papá y mamá, sino que no quedó registrado y no se sabe, ¿sí? Como se acostumbraba en los registros antiguos a colocar, y este era hijo de este, y este hijo de este, y hijo de este, así. No, de este hombre no se sabe, no sabemos quién era qué, su padre y su madre. Tampoco conocemos su genealogía, ¿sí? Que esto era algo que se hacía mucho en la antigüedad. Tampoco acerca de su nacimiento, ni de qué, ni del final de su vida. O sea que, así como tuvo un nacimiento, también tuvo un qué, un final de su vida, porque era un hombre. Ojo, este Malquisedec que se le presentó a Abraham no era Yeshua Mashiach, que algunos dicen que ese hombre, ese sacerdote, era Yeshua. Si decimos que era Yeshua, entonces Yeshua estaba aquí como hombre, o sea, ya había venido por primera vez en entonces. O sea, que por primera vez cuando vino Yeshua, en los tiempos de Abraham. O sea que cuando se hizo nuevamente hombre, entonces ya sería la segunda vez. Eso sería absurdo. Entonces, decir que este era Yeshua en el tiempo de Abraham, siendo un rey, era rey de una región llamada Shalem, efectivamente, y también era sacerdote de toda esa región. Ese no era un ángel, no, o como tal, no, era un hombre, sino que él era una figura del Mashiach. ¿Y por qué? Porque precisamente era un hombre que era rey y sacerdote. Que eso sí está en Yeshua, que Yeshua es nuestro rey y nuestro sacerdote. No está por separado. Entonces, él sí es una representación fidedigna del Mashiach. Y por eso dice acá, semejante a este, ¿semejante a quién? A Malquisedec, ha sido constituido el Hijo de Dios, el cual permanece como sacerdote continuamente. Entonces, así como aquel hombre era rey y sacerdote, Yeshua permanece como sacerdote continuamente, pero siendo ¿qué? Rey. Eso es lo que quiere decir ahí el texto de Hebreos. Versículo 4. Consideren pues cuán grande era aquel, hablando de ese Malquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de todos los bienes. ¿De cuánto diezmo? De todo. De todos los bienes. Entonces, imagínense cuánta honra tenía este hombre. O sea, no era cualquiera. Era un rey y era un sacerdote. Pero mire que cuando él se le acerca a Abraham, se le acerca con la bendición de ¿qué? De sacerdote. Lo importante que era el sacerdote. Entonces, ¿qué hizo el patriarca Abraham? Le entregó el diezmo de todo. Y es verdad, dice el versículo 5, y es verdad que aquellos hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamientos según la Torá que les permite tomar los diezmos ¿de dónde? Del pueblo. Entonces, ¿por qué los levitas tomaban el diezmo del pueblo? Porque ellos ministraban en medio del pueblo. Entonces, ¿quién era el que ministraba a Abraham y a su casa? Malquisedec. Entonces, ese es el orden. Entonces, si una persona está siendo instruida
por un ministro, pues es hacia ese ministro o ministerio que van dirigidos los diezmos. Entonces, por eso acá dice, y es verdad, dice el escritor de los Hebreos, a los Hebreos, que aquellos hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamientos según la Torá, que les permite tomar los diezmos del pueblo ¿de qué? De Israel. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes ¿de quién? De Abraham. Entonces mire que eran hermanos, pero esa era la orden que el Señor había dado respecto a Leví y la tribu y el resto del pueblo de Israel. Pero, mire lo que va a decir el versículo 6. Pero aquel, ¿quién es aquel? Malquisedec, que no tenía nada que ver con la genealogía de ellos. Él no tenía nada que ver ¿con qué? Con los levitas, porque dicen que es que el diezmo es solo ¿de quién? De los levitas. De los levitas. Este no tenía nada que ver ni con el pueblo judío, porque el pueblo judío todavía no existía. El pueblo judío era llevado precisamente en las entrañas de Abraham. Apenas. Ahí estaba. Ahí está. El pueblo judío. Y todo Israel. No solamente el pueblo judío, sino todo Israel. Y este hombre, Malquisedec, que no tenía nada que ver con aquella genealogía de los levitas, nada que ver, recibió los diezmos de parte de Abraham. Entonces, amados hermanos, ese mito, esa enseñanza falsa, incorrecta, que es que los diezmos solamente eran para los levitas. Sí, los diezmos del pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel era que ellos ministraban y educaban y enseñaban la Torá. Pero ¿por qué Abraham le dio los diezmos a este? Porque indudablemente era ministrado por este hombre. Claro. ¿De dónde? Sí, Abraham recibió todo esto, muchas cosas, el Señor por revelación, pero puso, sin lugar a duda, a este sacerdote. Y este sacerdote fue a decirle, ojo Abraham, no fuiste tú, no fue tu poder, cuidado. Le fue a recordar. Cuidado con el ego. Le hizo un Fue ahí. el Dios Altísimo. Sí. Nuestro Dios Altísimo fue el que entregó a tus enemigos en tus manos. Ojo. Hizo el trabajo que tiene que hacer un ministro. Llamar a la reflexión al pueblo. Entonces dice acá, no tiene nada que ver. Recibió los diezmos de parte de Abraham. Y dice, y aún bendijo Malquisedec, ¿a quién? A Abraham, que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. ¿Y quién fue el que bendijo a Abraham? Este sacerdote. Versículo 7. Y fuera de toda controversia, o sea, aquí no hay nada que alegar, el menor es bendecido por el mayor. Te pregunto, ¿quién es el menor y quién es el mayor? Ahí. Pues ahí el menor era Abraham. Y el mayor era Malquisedec. Perfecto. Pero ahí está la bendición. Sí, no me ponga nerviosa, tranquila. No, es que estaba leyendo aquí. Fuera de, sí, ¿qué dice? ¿Qué? Sí, que está fuera de toda discusión. Sí, que el que fuera de toda controversia. Sí, es como que ya siempre ha sido esa. Sí, esto ha sido controversial. Ya si alguien quiere pelear y decir, no, los diezmos son de los levitas, y eso era del Antiguo Testamento, y eso era de la ley, y solamente los levitas y todo eso, hermano, es porque quiere controversiar, es porque quiere discutir, es porque quiere discutir con la palabra, no con Carlos Rabat, sino ya quiere discutir es con la Biblia, con la palabra, con la Torá, y yo no me voy a poner a discutir con una persona sobre esto. Claro. Ya si la persona no quiere creer, allá la persona, pero fuera de toda controversia, fuera de toda discusión. Es decir, el escritor está diciendo, por esta situación no debe haber ¿qué? Ningún tipo de discusión ni controversia. El menor, ¿quién es el menor? Abraham. O sea, no es bendecido por el mayor. Entonces, ¿quién era el mayor? Entonces, mire, entre Abraham, que era el padre de la fe, claro, tenía y de las promesas, tenía las promesas. Que debería tener algo de qué gloriarse. ¿No? Exactamente. Él era el menor. ¿Comparado con quién? Con Melquisedec. Con el sacerdote Malquisedec. Y a este sacerdote se le pronuncia allí
solamente en eso y luego en los Salmos para referirse al orden sacerdotal superior Melquisedec. Sí, la orden Melquisedec. Solamente. Imagínese esto. Entonces dice acá, y mire lo que dice el versículo 8. Recuerden que cuando se escribe la carta a los hebreos, tengan en cuenta eso, el contexto, estaba funcionando el templo de Jerusalén. Todavía no había sido destruido. El templo va a ser destruido en el año 70, después de lo que llaman después de Cristo o de la era común. Pero cuando se escribe esta carta a los hebreos se escribe antes del año 70. Entonces, como esta carta se escribe antes, entonces el escritor está escribiendo teniendo en cuenta que el templo está funcionando normalmente, el templo de Jerusalén. ¿Y quiénes estaban funcionando ahí? Pues los sacerdotes del pueblo de Israel, que eran los levitas. Y dice acá, y aunque los que aquí reciben los diezmos, ciertamente son hombres mortales. ¿Quiénes son los que reciben los diezmos? Hombres mortales. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Un hombre mortal. Un hombre mortal. Claro. Ese no era Yeshua, él era una representación de Yeshua. ¿Sí? Entonces, él era un hombre mortal. Sí, por eso dice que no se conoce en qué momento nació y en qué momento fue el final de su vida. Entonces, da por sentado, el escritor de la carta de los hebreos da por sentado que los diezmos los reciben hombres mortales. Y aunque los que aquí reciben los diezmos ciertamente son hombres mortales, dice, allá, aquí, ¿qué es aquí? La tierra. La tierra. ¿Y qué es allá? El cielo. Me imagino que ustedes vieron Plaza Sésamo, ¿no? Sí. Aquí, allá. ¿Sí? Sí, sí. Cerca, lejos. Me imagino, ¿no? Entonces, sí, porque hay gente que no sabe interpretar esto. Y aunque aquí los reciben los diezmos, los hombres mortales, o sea, ¿dónde están los hombres mortales? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven los hombres mortales? En la tierra. Aquí en la tierra. Pero ¿dónde? El que vive para siempre, en el cielo. ¿Sí? Entonces, y aunque aquí reciben los diezmos los hombres mortales, entonces mire, eso se da como un hecho cierto. Aquí en la tierra. Mire que el escritor de la carta de los hebreos dice, y los diezmos quedaron abolidos. Y ya no hay que diezmar porque eso era la ley. No, lo da como algo cierto y una práctica que se hacía. Algo cierto. Reciben los diezmos hombres mortales. Es algo cierto. Pero mientras que aquí, cuando alguien da los diezmos y ves a qué, a un mortal, porque ¿a quién estaba viendo Abraham cuando dio los diezmos? A Melquisedec. A Melquisedec, a un mortal, Claro. y él entregó, literalmente le tomó el botín acá y se lo puso en las manos. Estaba viendo a su sacerdote, a su ministro. O sea que Abraham sentía gozo por su sacerdote. Se sentía bien, se sentía instruido, o sea, se identificaba con su ministro. El Señor había puesto a ese hombre y él lo reconocía de una vez, reconocía su autoridad. Qué bonito. Tenga, así como lo hicieron honra. los hijos de Israel cuando reconstruyeron, que leímos en Nehemías, que estaban gozosos ¿con quiénes? Con sus sacerdotes, con sus ministros, por el ministerio que ellos iban a estar desarrollando, estaban gozosos. Lo mismo Abraham, no lo dudó, tenga ministro. Usted es el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ¿a quién estaba viendo Abraham? A un hombre, a un mortal. Y alguien puede decir, pero otro mortal igual que yo. Pero es que era el hombre que el Señor había puesto ahí. Lo puso. Entonces, es cierto que reciben los diezmos hombres mortales, está diciendo acá. Aquí en la tierra, ¿sí? Mientras que allá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien da los diezmos aquí en esta tierra, en lo mortal, allá, ¿quién los recibe allá? Allá los recibe uno de quien se da testimonio, es el que vive. ¿Y quién decimos que es el que vive? Dígalo ahí. ¿Quién vive? Cristo. Eso dicen en las congregaciones comúnmente, ¿cierto? ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Mashiach. Mashiach, nuestro Señor. Amén. Vive Mashiach, vive Yeshua. Testifica que Entonces, amados hermanos, mire esto.
cuando yo doy el diezmo aquí en la tierra, sí, pareciera ser como algo muy mortal, sí, como que le estoy dando plata a un hombre. Así aparenta ser, ¿no? Y es así. Sin embargo, detrás de esto, ¿quién está? Mashiach. Porque cuando se da aquí, dice que allá los recibe. Recibido por alguien. Los diezmos los recibe uno de quien se da testimonio, es el que vive. Por eso, Que todo está. los ministros debemos tener un celo muy grande por el manejo y la administración de los diezmos y de las ofrendas y de todo lo que se da, esos recursos sagrados. Porque aunque aquí se reciben, es el Eterno, es el Señor. Y Él va a pedir cuenta de eso. Dios mío. Claro, porque la gente lo está haciendo es como una honra a Él primeramente, el dueño de los cielos y de la tierra, como le dijo Melquisedec a Abraham. El dueño de los cielos y de la tierra, el dueño, no se lo olvide, el dueño de los cielos y la tierra. Entonces, saber que cada vez que yo doy el diezmo aquí en la tierra, que parece una transacción muy humana y mortal, dar el diezmo, detrás de eso el trasfondo es que esa acción la está recibiendo como un reconocimiento directo. ¿Quién? El que vive. Que vive para siempre. Aquel lo recibe uno. Aquel que da testimonio, se da testimonio de él, es el que vive. Entonces yo le pregunto, si yo doy el diezmo, mire esta pregunta, si yo doy el diezmo aquí y lo reciben los hombres mortales, pero allá los está recibiendo aquel que vive, ¿qué pasa cuando yo no doy el diezmo que debo dar? Recibo la bendición, recibo el pago, el salario, lo que sea, el beneficio, y me quedo con el diezmo. ¿A quién estoy defraudando? Al ministro, al pastor, al sacerdote que el Señor ha puesto para ministrar mi vida a través de la palabra, ¿o a quién estoy defraudando? Al que vive por a aquel del que se da testimonio que vive para siempre. Por eso el Señor dijo, ustedes, la nación toda, me han defraudado. Es al Señor a quien se defrauda. No es al hombre, es al Eterno. Nos estamos metiendo directamente con el Eterno. Y es a Él a quien estamos defraudando directamente, amados hermanos. Porque si el darlos los recibe Él en gloria de reconocimiento, que es el dueño del cielo y tierra y es el dueño de todo, entonces cuando yo me quedo con esto y no lo hago, pues le estoy diciendo, tú no eres nada ni nadie. El dueño de todo soy yo. Eso es, en pocas palabras. Tremendo esto. De tal manera, dice, de tal manera que por medio de Abraham diezmó también Leví. Imagínense. O sea, cuando Abraham diezmó, Leví, que ni siquiera había nacido. Claro. Él no había nacido. Porque recuerde que Abraham va a ser el padre de Isaac. Y luego Isaac va a ser el padre de ¿quién? De Jacob. Y Jacob va a ser el padre de los que se van a constituir como las tribus. Claro. Entre esos, uno de sus hijos, el hijo de Jacob, viene a ser Leví. Entonces, imagínense que él era un ancestro. Dice acá, de tal manera que por medio de Abraham diezmó también Leví, que recibe los diezmos. Claro, en ese momento, los que recibían los diezmos de Israel, porque el templo todavía estaba puesto en pie, ¿eran quiénes? Los levitas. Porque aún él estaba en las entrañas de su padre Abraham, cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si realmente la perfección viniera por medio del sacerdocio levítico, y ojo con esto, por el cual el pueblo ha sido legislado, entonces recuerda que el escritor está hablando en tiempo presente de lo que estaba sucediendo en ese momento, que había el sacerdocio levítico en ese momento. Sí. Sí, el templo estaba
todavía de pies, no había llegado el año 70 que iba a ser destruido. Por tanto, si realmente la perfección viniera por medio del sacerdocio levítico, por el cual el pueblo ha sido legislado, ¿qué necesidad había de que conforme a la orden Malquisedec se levantara otro sacerdote, el cual no es llamado conforme a la orden de Aarón? Entonces, hay muchos. Eso era para los levitas, porque pareciera que la única orden sacerdotal era la levítica. Muchos se quedaron en eso, sin entender que hay una orden sacerdotal superior a la levítica, que es la orden Malquisedec y que no tiene que ver con los levitas y que es superior. Entonces, por eso dice acá, ¿qué necesidad había de que conforme a la orden de Malquisedec se levantara otro sacerdote, el cual no es llamado conforme a la orden de Aarón? O sea, hay otro sacerdocio. O sea que el diezmo no depende del sacerdocio levítico. El diezmo se da es para aquellos ministros, sacerdotes, ministros, que ministran a un pueblo. En este caso, los levitas pues ministraban al pueblo de Israel, pero ese era el contexto en el que ellos debían darlo. Pero aquel, por ejemplo, en este caso, Malquisedec ministraba ¿a quién? A Abraham, a su casa y a todos los que tenía. Por eso recibía de parte de Abraham el diezmo, porque él les ministraba, les enseñaba y les instruía en la palabra. Y dice acá, versículo 12, así que, habiendo traslado, ¿cómo dice allí, versículo 12? Dice, porque si el sistema de sacerdocio es transformado. Bueno, si ustedes leen, literalmente la palabra que aparece allí, literalmente significa transferencia. Transferencia o traslado. Cuando algo se pasa, por ejemplo, voy a transferir algo de aquí. Voy a pasar a trasladar este lapicero de aquí, de este lugar, ¿lo ven? Aquí. Lo transferí, lo trasladé. Entonces, ¿qué sucedió? Dice acá. Dice, así que habiendo traslado del sacerdocio, necesariamente la Torá tiene que ser trasladada. Entonces se trasladó el sacerdocio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Torá? La Torá se tiene que tomar, ¿sí? Y se tiene que trasladar. Entonces, hay que tomar la Torá y trasladarla. ¿A dónde? Dice, sobre aquel de quien se dicen estas cosas y pertenece a una tribu diferente de la cual nadie sirvió al altar. Pues es evidente que nuestro Señor vino de Yehudá, de la tribu de Judá, de Yehudá, una tribu sobre la cual nada habló Moshe, el profeta, acerca de sacerdotes. Entonces, se hizo el traslado de la Torá ¿sobre quién? ¿Qué dice que la Torá? Dice que la Torá, mire que yo he leído Biblias que dice que es necesario que la Torá queda abolida. He leído Biblias que dicen así, que la Torá queda abolida. No, necesariamente la Torá tiene que ser trasladada, transferida. Trasladada, transferida. ¿Y va a ser trasladada sobre quién? Versículo 13, sobre aquel de quien se dicen estas cosas y pertenece a una tribu diferente de la cual nadie sirvió al altar. ¿De quién están hablando? Pues es evidente que nuestro Señor, ¿cuál Señor? Yeshua vino de Yehudá, una tribu sobre la cual nada habló Moshe acerca de sacerdotes. Entonces, ahora, ¿sobre quién está la Torá? Sobre Yeshua. ¿Está sobre los levitas? No. Sobre Yeshua. Y por tanto, al estar la Torá sobre Yeshua, ¿quiénes son los que administran la Torá? Todos sus ministros. Los ministros de Yeshua son los que administran ahora la Torá. Imagínense esto. Pero la mayor evidencia es que se ha levantado, versículo 15, pero la mayor evidencia es que se ha levantado otro sacerdote conforme a la orden Malquisedec, el cual ha sido constituido. Este sacerdote que es Yeshua ha sido constituido no por una ley ordenada humanamente, sino según el poder de la vida
inmortal. Por eso ha quedado como testimonio, esto es lo que está en el libro de los Salmos. Tú eres sacerdote por la eternidad según la orden Malquisedec. Versículo 18. De ahí que haya quedado anulada, escuche bien, versículo 18, de ahí que haya quedado anulada la orden sacerdotal anterior. ¿Cuál era la orden sacerdotal anterior? La levítica. La levítica. ¿Qué fue lo que quedó anulado? La orden sacerdotal anterior, que era la levítica. De ahí que haya quedado anulada. ¿Cómo quedó la orden levítica? Anulada. Entonces, por eso es que muchos dicen, como no hay orden levítica, entonces no hay diezmos. No hay diezmos, sí. Cuando los diezmos están establecidos en la Torá, y la Torá fue transferida ¿a quién? A Yeshua. A Yeshua. La Torá sigue vigente. Lo que quedó anulado fue la orden sacerdotal levítica. De ahí que haya quedado anulada la orden sacerdotal anterior a causa de su debilidad e ineficiencia o ineficacia. ¿Cómo era la orden levítica? Débil e ineficaz. Pues la orden levítica, dice el versículo 19, mire cómo dice el versículo 19, si su Biblia no dice así, corríjalo. Si su Biblia no dice así, mire cómo dice, pues, hablando de la orden levítica, en nada, aquella orden levítica, en nada cumplió la Torá, que es la que nos introduce a una mayor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. ¿En cuánto cumplió la orden levítica la Torá? Nada. En nada. Por eso el Señor dice, sus sacerdotes se han vuelto contra mi Torá. Y por eso mi pueblo perece, porque no tiene conocimiento. Se envanecieron sus sacerdotes y abandonaron mi ley, mi Torá. En nada cumplió la Torá, la orden levítica. ¿Y qué es la Torá? La que nos introduce a una mayor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Eso es una definición de Torá. Pues en nada, la orden levítica, en nada cumplió la Torá, que es la que nos introduce a una mayor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿qué es la Torá? Es la que nos introduce a una mayor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, dice el versículo 20, porque los otros, ¿quiénes son los otros? Los levitas, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero aquel, ¿quién es aquel? Yeshua, nuestro Mashiach, con el juramento del que dijo, juró Yahweh y no se retractará. Tú eres sacerdote por la eternidad según la orden Malquisedec. De acuerdo con esto, Yeshua ha sido constituido, versículo 23, como el garante, él es la garantía, es el garante de un mejor pacto, porque ahora estamos en su sacerdocio. Porque los otros sacerdotes, ¿cuáles otros? Los levitas, aunque llegaron a ser muchos debido a que morían, no podían continuar. Pero aquel, ¿quién es aquel? Yeshua, que es el que vive, a causa de que permanece por la eternidad, tiene su sacerdocio intransferible. Ya no se transfiere más. Ya el sacerdocio fue transferido sobre Yeshua y ya no vuelve a ser transferido a nadie. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pues tal sumo sacerdote era el que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque hizo esto una vez por todas, se ofreció a sí mismo. Y aunque la Torá ha designado como sumos sacerdotes a hombres débiles, la palabra del juramento junto a la Torá, constituyen como sumo sacerdote al Hijo,
el cual es perfecto por la eternidad. Amén. Y no practicó pecado. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí podemos entender más el concepto del diezmo. Entonces, el diezmo ahora está administrado en la orden Melquisedec, que es la orden divina, que es la orden donde Yeshua es el sumo sacerdote, que aunque aquí los diezmos los reciben hombres mortales, allá los está recibiendo el sumo sacerdote, aquel de quien se da testimonio es el que vive. Entonces, esto de los diezmos, amados hermanos, es algo que tiene que ver con reconocimiento. Abraham reconoció y nosotros te debemos